Muy buenos días, jóvenes. Retomando nuestras clases de PLC, el día de hoy vamos a ver cómo funciona el software KDSIMU. Este software nos va a permitir simular programas de PLC de una forma similar a como lo hacíamos con Logix Pro, pero además nos va a permitir construir circuitos eléctricos y circuitos neumáticos para poder completar nuestro curso de automatización. Entonces, cuando nosotros instalamos KDSIMU y lo abrimos y introducimos la clave de acceso, nosotros observamos una pantalla como la que ustedes ven aquí en el video. Entonces, es un espacio en blanco, una zona de trabajo donde vas a poder ir colocando a manera de diagramas y símbolos los elementos necesarios para tus circuitos. Entonces, ya que nosotros estamos viendo específicamente una clase de PLCs, pues tenemos que utilizar uno de los PLCs que maneja KDSIMU. Yo voy a hacer clic en el botón I/O, que son elementos de entrada y salida, y voy a elegir el PLC que se llama aquí módulo lógico. Entonces hago clic, me coloco en el espacio de trabajo y voy a poder observar la foto de este PLC. Volviendo a hacer clic, la imagen se sitúa y ya no se vuelve a mover. Con clic derecho me deshago del otro PLC que ahí se estaba creando. Bien, entonces aquí yo ya tengo el PLC que voy a estar utilizando. Ciertamente KDSIMU te permite utilizar el PLC Siemens 1200 que voy a colocar acá. Sin embargo, el PLC Logo es más similar al Mitsubishi en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a los módulos de entrada y de salida. Por lo tanto, yo voy a enfocarme en el Siemens Logo. El Siemens 1200, que en realidad tiene la misma función que el Siemens Logo, lo veremos después. Entonces voy a eliminarlo y me quedo con Siemens Logo. Bien, este PLC es un PLC que cuenta con un módulo de entradas que estoy señalando aquí en la parte superior y un módulo de salidas en la parte inferior. Cuenta con 8 entradas desde la I1 hasta la I8 y 4 salidas desde la Q1 hasta la Q4. Entonces, para poder utilizar este PLC, lo primero que tenemos que hacer es alimentarlo. Para hacer algo equivalente a lo que nosotros hacíamos con nuestro PLC de Mitsubishi y no perder ese esquema de conexiones, yo voy a alimentar este PLC con 24 voltios de corriente directa. Entonces voy a ubicarme en el botón de alimentaciones, hago clic y voy a poder elegir ya sea entre una batería de corriente directa o una alimentación también de corriente directa. En este caso voy a elegir la alimentación independiente, hago clic y después hago clic en el espacio de trabajo para que se quede fija. Hago clic derecho para soltar la nueva entidad y entonces ya tengo mi fuente de 24 voltios, terminal positiva y terminal negativa. Aquí es importante recordar que estos dos puntos de conexión pues sería la fuente de 24 voltios que ustedes adquirieron o que ustedes construyeron en clases pasadas. Entonces, ¿cómo se alimenta este PLC? Pues se va a alimentar en las terminales P1 y P2. Entonces, lo que yo necesito es hacer clic en el botón de cables y conexiones, elijo un cable y ubico el cursor en el positivo y arrastrándolo voy a poder crear un camino hacia el tornillo P1 y lo suelto. Hago lo mismo con la conexión negativa para P2. De esta manera mi PLC ya está alimentado con 24 voltios, ya está conectado a esta fuente de alimentación. Entonces, para empezar a ver la simulación y ver que esté correctamente alimentado, voy a hacer clic en esta flechita verde donde nosotros tenemos la opción para iniciar la simulación del circuito. Entonces hago clic y la pantalla cambia al sistema operativo que tiene este PLC internamente. Este PLC tiene una pequeña pantalla donde yo voy a poder observar el comportamiento, la activación de las entradas y las salidas.
Entonces, cuando ve esta pantalla, significa que ya se está alimentando correctamente mi PLC. Bien, entonces, ¿qué es lo que encuentro yo en esta pantalla? Yo voy a encontrar pues el estado de las entradas y el estado de las salidas. En este caso los recuadros pues se encuentran vacíos, se encuentran en blanco porque no he activado ninguna entrada y ninguna salida. Entonces, para observar cómo funcionaría el PLC, lo primero que yo voy a hacer es pues enviar una entrada digital que active una salida de mi PLC. Este va a ser el objetivo de esta clase, que con un push button yo pueda activar un relevador del PLC Siemens Logo. Entonces, para realizar este ejercicio, yo sé que tengo que cargar al PLC un programa. El programa también lo puedo editar aquí mismo en este espacio de trabajo. Entonces, lo que hace este simulador, pues justamente es simular que el programa que yo voy a crear se descarga dentro de la memoria interna del PLC. Entonces vamos a crear ese pequeño programa. Voy aquí a hacer clic en el botón de parada para poder crear este programa. Entonces voy a hacer clic ahora en el recuadro que dice ladder, que tú sabes que es la opción para programar en lenguaje de escalera. En ladder voy a poder encontrar una serie de elementos que me van a permitir construir mi programa. Voy a elegir primero que nada una alimentación. Tú sabes que el lenguaje de escalera pues se creó hace ya algunas décadas, ahí por los años 70 si no mal recuerdo, en base a contactos y bobinas, en base a esquemas eléctricos. Por eso el lenguaje de escalera pues podemos decir que tiene de un lado una conexión positiva y del otro lado una conexión negativa que cierra los circuitos. Bien, entonces pues para crear el programa más sencillo que podemos construir en un PLC, pues voy a ocupar un contacto y una bobina. Es decir, cuando se active ese contacto, de manera directa se activará esta bobina. Bien, voy a crear aquí con un cable, voy a completar mi circuito y ahí está. Entonces tú sabes que este programa significa que cuando yo active este contacto se activará esta bobina, es decir, una entrada activa una salida. Bien, aquí es importante saber que nosotros tenemos que etiquetar de manera correcta y correspondiente a las entradas y a las salidas estos elementos. Entonces voy a hacer doble clic aquí y donde dice nombre, por default tiene "-u", yo voy a escribir el nombre de la salida de la entrada que voy a estar utilizando. En este caso voy a utilizar la salida I1, entonces escribo I1. Doy clic en OK. De este lado, en la bobina, voy a utilizar también la salida 1, entonces escribo Q1 y hago clic en OK. De esta manera, este contacto estará asociado a esta entrada y esta bobina estará asociada a esta salida. Bien, este programa evidentemente no es un circuito eléctrico que se vaya a construir, es un elemento virtual, eso es programación que tú a través de una computadora vas a descargar en este PLC si nosotros lo tuviéramos físicamente, si lo tuviéramos en la vida real. Entonces, lo que nos permite KDesimu es colocar este programa y cuando nosotros lo simulamos, pues inmediatamente se descarga aquí adentro y el PLC funciona con base en el programa que nosotros hayamos creado. Basta con que etiquetemos de manera correcta nuestros contactos, bobinas, etcétera, para que funcione de manera adecuada. Bien, entonces ya tengo la parte de la programación, ya tengo mi PLC alimentado, me hace falta la parte eléctrica. La parte eléctrica tiene que consistir de un push button. Este push button yo lo voy a encontrar aquí haciendo clic en los accionamientos. Voy a elegir el pulsador normalmente abierto y lo voy a colocar por acá. Bien, entonces el push button pues es un interruptor que lo único que va a hacer es cerrar un circuito. El circuito que yo voy a necesitar simplemente pues es una entrada digital.
por lo tanto tengo que hacerle llegar a la entrada 1 24 voltios. Entonces yo utilizo cables para realizar esto. Aquí de esta terminal arrastro hasta la entrada 1 y en el otro extremo del push button pues yo voy a conectar hacia 24 voltios. Listo. Entonces, lo que va a suceder es que cuando yo presione este interruptor, el interruptor S, lo que va a suceder es que le van a hacer llegar 24 voltios al tornillo 1, a la entrada I1. Bien, vamos a ver cómo se observa esto en la simulación. Hago clic en la simulación y yo presiono el push button. Como puedes ver, aquí lo estoy manteniendo presionado. Lo que sucede en la parte derecha, en color azul, nos está indicando qué elementos se están activando. Se activa la entrada 1, que a su vez activa la bobina Q1. En la imagen del PLC, en la pantalla, se ve cómo se coloca o se pinta en negro el cuadro correspondiente a la entrada 1 y el cuadro correspondiente a la salida Q1. Esto porque ha sido programado previamente. Entonces, si yo lo suelto, podemos ver que las entradas se desactivan, tanto en la simulación del ladder como físicamente en el PLC. En la pantalla ya otra vez se colocó en color blanco o en color claro. Bien, entonces voy a dar clic aquí en Stop para ahora continuar con la conexión de las salidas. Vamos a enfocarnos en las salidas. ¿Cómo se conecta una salida? La salida que maneja este PLC pues es un relevador. Un relevador, tú sabes que es un interruptor. De hecho, aquí el símbolo es muy específico. El tornillo 1 y 2 pertenecen a la salida Q1. Es decir, lo único que hace o lo único que significa que se active una salida es que se cierra el circuito entre 1 y 2. Entonces, supongamos que yo quiero activar una lámpara. Una lámpara para que me indique que esa salida está accionada. Esa lámpara se va a activar con 110 voltios, ya no con corriente directa, ahora con 127 voltios de corriente alterna. Entonces en las alimentaciones yo voy a elegir aquí la alimentación de fase y neutro para poder realizar esto. Entonces aquí es como si yo tuviera mi clavija con 110 voltios de corriente alterna. Bien, ahora yo tengo que buscar una lámpara. La lámpara la voy a encontrar aquí donde dice bobinas y señalizaciones. Yo hago clic acá y debajo está el piloto señalización. Entonces tú sabes que este es el símbolo de una lámpara de 110 voltios de corriente alterna. Entonces yo hago clic para dejarla colocada. La lámpara H tiene dos terminales, X1 y X2. Entonces lo que voy a utilizar es las borneras 1 y 2 como elemento intermedio para conectar esta lámpara hacia la conexión de 110 voltios. Entonces voy a conectar una de las líneas hacia la terminal X2. Hago clic acá, otra vez, listo, aquí está, completando el circuito. Entonces la línea ya está conectada a una de las terminales de la lámpara. El neutro yo lo voy a colocar hacia el tornillo 1. Aquí me equivoqué en esta conexión. Ahora sí ya se ve mejor. Entonces el neutro va a estar conectado hacia el 1 y el 2 va a estar conectado hacia la terminal X1 de la lámpara. De esta manera. Bien. De tal suerte que cuando yo presione el push button se tendría que encender la lámpara H. Bien, vamos a ver cómo resulta esto en la simulación. Voy a hacerlo un poco más pequeñito para que observemos todo el espacio. Un poco más. Bien. Aquí está bien. Entonces hago clic en la simulación, presiono el interruptor S y entonces se enciende en color verde la lámpara que yo estoy conectando.
Como tú puedes observar, lo que hace el PLC es cerrar este interruptor de la salida Q1 para que a la lámpara le llegue la alimentación de 127 voltios de corriente alterna. Bueno, este sería el primer ejemplo de esta sesión de PLCs de Cadecimu. Como puedes observar, es la conexión más simple que se puede realizar en un PLC y el programa más simple que nosotros podemos encontrar. Como repaso solo quiero mencionarlo, nosotros en las clases de PLC hemos utilizado otro software para simular el comportamiento de nuestros programas en escalera. Cadecimu lo que te permite es programar, que es lo que estoy haciendo en esta región que estoy señalando, y observar además cómo funciona de manera eléctrica los componentes que vamos a estar utilizando. Aquí está el PLC solo con el push button, su alimentación de 24 voltios y la salida que yo le coloqué una lámpara de 110 voltios de corriente alterna. Línea y fase es como si yo tuviera una clavija conectada a un contacto de mi laboratorio y 24 voltios es como si yo tuviera aquí una fuente de corriente directa como la que ustedes compraron o como la que ustedes construyeron. Bien, de esto se trata Cadecimu, de poder juntar estas dos partes, tanto la parte física como la programación. Bueno, sería todo por este video. Buen día, jóvenes. Saludos.